Claro, profe, que yo son tenía la chiquitos. botella donde eso. Entonces es como si ustedes cogieran la piquis y la movieran, ¿cierto? Y en esa piquis vieran todo el universo. ¿Listo? Van a ver, van a mirar en la posibilidad. ¿En qué contexto esto es sobrenatural y sería fantástico en tanto se cuenta en medio de la realidad cotidiana? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ¿será fantástico o será que no? ¿Ustedes qué creen? ¿Y en qué contexto es sobrenatural? Si en la realidad o van a mirar, ¿listo? Entonces, chicos, me van a prestar atención, yo se los voy a leer. Apagué el micrófono. Iba a apagar la cámara y apagué el micrófono. Entonces, van a cerrar sus ojitos, van a concentrarse en la lectura mientras yo les leo el texto. Y apenas finalicemos, entonces van a tratar de responder esas dos preguntitas. ¿Listo? Mm, Michelle, pero tú sabes que yo no, ustedes saben que yo cuando estoy en clase yo no reviso mi WhatsApp. Entonces, si no te respondí o si no he visto los audios es porque estoy aquí, ¿listo? Entonces hago con eso. Pero igual, tranquila, no pasa nada. Dice el Ale. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi una tras Vi en un traspatio del Calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de Fray Ventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Ardrogue, un ejemplar de la primera versión, permítanme, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro, que parecía reflejar Profe, el... Dime. es que se quedó callada y pensé que era mi internet. Ay, ¿todos me estaban escuchando o no? Sí, No, profe, y luego, profe, tú te ¿y ya te está quedaste escuchando? callada. Ah, fue un Pero tiempo, si les pero estoy leyendo, ¿no? ahora sí la escuché, profe, y lo que le trabó en un tiempo. Bueno, Ya vi diga. un... Pero ya me escuchan ahí bien, ¿sí? Ajá, sí, profe, ya. Vi un ponente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpaban los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. ¿Listo? Entonces, más o menos, ¿qué entendieron?
Profe, ¿Ni que idea? él estaba como en un lugar donde él veía en su imaginación todo lo que tenía que ver con el espacio y con, no sé cómo, Y con el planeta, ¿no? Él estaba viendo el planeta. Profe, o sea, lo que yo entendí era que él como que estaba dormido o algo así, pero la imaginación de él era el planeta y las cosas que él podía ver imaginándose, ¿sí? Ok. Miren o bueno, la imagen que les aparece, claramente es como si ustedes miraran esa esfera y desde ahí pudieran mirar todo lo que pasa en el planeta Tierra. Entonces pueden mirar desde lo grande, ¿cierto? Que serían los océanos y demás, y pueden mirar hasta lo más mínimo, que son las personas, ¿cierto? Que son las acciones que están llevando a cabo y demás. Entonces, a ver, Jonathan, ¿quieres hablar? No, pero ya ahora, Es que bueno, que no tiene la me mano cuenta. levantada, entonces creí. ¿Listo? Entonces, Nicola Maya, ¿quieres hablar? No te queda en Si estás hablando no se te escucha o yo no escucho. Sigo sin escuchar. Chicos, ¿ustedes escuchan? No, señora. Sí, Es que, señora. No, señora. ¿escuchan a Nicole? No, Es que ella prende el micrófono y pareciera que estuviera hablando porque o sea, se ve cuando se está hablando, pero no se escucha nada, quién sabe. Cariño, si quieres puedes escribir en el chat. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a tratar de responder la profe. primera pregunta. ¿En qué contexto esto es sobrenatural? O sea, pertenece a nuestra imaginación. ¿En qué contexto? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? Imaginar algo que no pasa en la vida real. sí, profe. Cuando uno, algo que no pasa en la vida real. O sea, el contexto sería la realidad, ¿sí? Ajá, que en la realidad pasa algo que hay una realidad de la imaginación en la que no, en la que pasan cosas que no pueden pasar en la verdadera realidad. Ok, o sea que ustedes dicen que el contexto donde podría ser sobrenatural es esta realidad que estamos viviendo nosotros, ¿sí? ¿Por qué? No, Entonces, no, o sea, me refiero a que una realidad extraña. Es lo que quiero. mm, o sea que ustedes al escuchar esta historia creen que es normal. La imaginación. Sí. ¿Sí o no? ¿Qué creen? O sea, ¿es normal Sí, que una persona te cuente Sí. estas No, cosas que en una esfera vio todo el planeta, el mundo, el espacio? en la no, imaginación, claramente. que Pero en la está, vida real no. Si estamos hablando de la vida real, diríamos que no, ¿cierto? No. Pero si estamos hablando de nuestra imaginación, diríamos que Digamos que sí. sí, ¿cierto? De pronto. Vamos con la segunda. ¿Sería fantástico en tanto se cuenta en medio de la realidad cotidiana? O sea, si por ejemplo yo les cuento esto a ustedes, no así en forma o bueno, como ustedes lo ven en la guía, sino normal, algo que a mí me pasó. ¿Ustedes creen que sería algo fantástico? Probablemente de la realidad, profe. Sí, de la imaginación, O sea, sí. ¿Ustedes creen que Pero no puede pertenece a la como imaginación una o no? anécdota es que le diferente ocurrió. escucharlo a vivirlo. Ok, Sí, bueno, Por es muy ejemplo, diferente. porque, por ejemplo, yo puedo estar contando estas historias y ustedes no, eso no es cierto, pero ustedes si hubieran vivido eso se van a creer. pues retarlos Ajá, para que muy vivan bien. esas experiencias y se asusten y que Muy bien, Lillen, es verdad lo que tú dices. Es muy diferente que tú lo cuentes a que tú lo de pronto, o bueno, a que tú lo vivas y que lo escuches, ¿cierto? Porque obviamente si tú lo viviste, pues sabes que es real. Pero si de pronto tú lo escuchas, pues es un poco difícil de creerlo. ¿Listo? Siempre está esa duda, chicos. En lo fantástico siempre va a existir esa duda de que, ¿será que pasa o será que no? ¿Listo? Entonces ya depende. Hagan el intento con una esfera, con una piquis, a ver si de pronto llega a suceder. ¿Listo? Obviamente pueda que no, pero pues en yo nuestra voy a hacerlo en el imaginación pueda espejo, que sí profe, voy suceda. a ¿Listo? mirarlo. Uno cuando juega Voy a piquis, mirar el espejo 10 minutos. No, Pasa. Jonah, Daniel, no estamos hablando de eso, cariño.
Yo no sé ustedes por qué se me van por otros lados y por otros temas. Yo no estoy hablando de eso, yo en ningún momento les he dicho que se vean al espejo, nada. Entonces, ojo con eso, por favor, porque se están saliendo del tema del cual estamos hablando. ¿Listo? Si van a aportar algo, si van a participar de acuerdo a este tema, perfecto, pero si no, no, preferible dejar el micrófono apagadito. ¿Listo? Ojo ahí. Entonces vamos a encontrar la definición nuevamente para retomar de literatura fantástica. Hay muchísimas definiciones, ¿listo? Porque hay quienes dicen que lo fantástico es imaginario, hay quienes dicen que está la duda y hay quienes dicen que definitivamente sí sucede. Entonces, hay muchas definiciones, ¿listo? Pero todas parten de los presupuestos de Todorov, ¿listo? En su introducción a la literatura fantástica. Por una parte, en los relatos fantásticos nos encontramos con el hombre situado súbitamente en presencia de lo inexplicable. Pero en el mundo real, como lo plantea Louis Bax, un evento sobrenatural que genera un efecto particular tanto en el personaje como en el lector que es inherente al hecho fantástico. Entonces, por ejemplo, aquí nos aparece en Todorov que pueden haber cosas inexplicables, ¿cierto? Que hay duda. Pero Luis nos indica que es normal, es muy normal que ustedes mientras están leyendo se vayan imaginando la historia en su mente, que eso es normal, eso pertenece a la realidad. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo, están en desacuerdo con esas definiciones, ¿qué creen? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O ni idea? ¿No, ni idea? A ver, ¿están de acuerdo con que hay hechos inexplicables? Sí, o sea, Ah, ya es otra pregunta, ¿no? Ya es un poco más entendible. ¿Están de acuerdo o no? Señora, ¿Y están de acuerdo con que el hecho de que tú te imagines la historia en la mente también es de la realidad? también, profe, porque a veces puede estar pasando en la vida, ¿no? Esa de la realidad. Ujú. Entonces ahí ustedes estarían de acuerdo con dos conceptos. ¿Quién está haciendo por allá sonidos? Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes conceptos, definiciones, pero pues obviamente digamos que ya depende de lo que ustedes crean. ¿Listo? De si están de acuerdo o definitivamente no. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar cierto tipo de historias, cierto tipo de aspectos que nos van a servir o nos van a ubicar desde cuándo, ¿cierto? Empezó o desde cuándo se empezó a hablar de la literatura fantástica. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno de ustedes me quiera ayudar a leer, chicos. Yo, profe, Si alcanzan a ver bien, por favor van a ir tomando apuntes. ¿Listo? Los que no tienen el libro, porfa, tienen que ir tomando apuntes. Listo, Mayra. Entonces, contexto histórico de la literatura fantástica. ¿Listo? Puedes empezar con el primer cuadro. la lectura fantástica como género literario en sentido estético se desarrolla a medidas del siglo XVIII en plena ilustración o siglo de las luces. Ok, entonces ahí ya tenemos más o menos en qué siglo se desarrolló. Si es el siglo XVIII, ¿eran los años qué? Recuerden que el siglo siempre va antes, un paso antes. 19. No, 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 no. Si es siglo XVIII, fue en 17. los años 1000. 80. No. Más para acá, más adelantico, más adelantico. 1900. Más adelante, no más allá. No, 1980. No. 2000, Por ahí creo que alguien lo dijo, creo que alguien lo dijo. en el 2000, profe. 1700, ¿listo? Si Ah, estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando del año de los años 1700, ¿listo? Recuerden que
Entonces, los años 1700 serían siglo XVIII, los años 1800 serían siglo XIX, ¿cierto? Y ahí va uno adelante. ¿Listo? Mayra, si quieres, continúa. Durante este periodo histórico, Durante este periodo histórico se van a presentar una serie de cambios muy drásticos en todas las áreas del pensamiento y del conocimiento humano, en, en detrimento o abandono de las anteriores. Sin embargo, la fe, la religiosidad y muchas estructuras políticas, entre otras cosas, no van a cambiar del todo. listo, perfecto. Entonces, chicos, préstenme atención a esto. Hubo un cambio, ¿por qué? Porque antes en la literatura todo se guiaba en tema de la religión. ¿Listo? La verdad era la religión. ¿Listo? Era lo que tenía poder, la religiosidad. Pero se empezaron a crear historias, ¿cierto? Se empezaron a redactar cuentos, historias, novelas, donde definitivamente se hablaban de otros temas, ¿cierto? Que pertenecen a la realidad o no, queda la duda, ¿cierto? Pero entonces este cambio se vio, por así decirlo, fue muy importante en este siglo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se empezaron a crear historias que no pertenecían a la realidad. ¿Listo? Hubo problemas, ¿listo? ¿Por qué? Porque claramente, como eran historias que eran raras, eran extrañas, no eran muy aceptadas, ¿cierto? Pero pues entonces ya desde este tiempo, entonces empezamos a ver que se empezaron entonces a creer de pronto los mitos, las leyendas, y se empezaron a tomar un poco más en cuenta, ¿listo? La literatura fantástica germina en una época que presenta un choque entre varias formas de pensar contradictorias, ¿listo? Entonces, claramente la literatura era sobre la realidad, ¿cierto? Y se empezó a contradecir. Entonces, si se empezaron a redactar historias que no tenían que ver con la realidad, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Listo? No solo en la literatura, sino también en las ciencias y en el espíritu religioso. Entonces, todo empezó a cambiar, chicos. Ya se empezó a creer un poco más en, de pronto, el tema de la magia, ¿cierto? El tema de seres sobrenaturales y demás. ¿Listo? Aquí vamos a mirar cierto tipo de textos que también pues empezaron a crear en esta época, que fue un inicio de la literatura fantástica. ¿Listo? Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer? En el siglo XVIII, Yo, dale. en el siglo XVIII es conocido como el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces. No obstante, las condiciones para que estos cambios sucedieran se venían preparando desde tiempo atrás. En 1605, Miguel de Cervantes, España, publicó El Quijote de la Mancha. En las décadas de 1620 a 1640, René Descartes, de Francia, publicaba algunas de sus obras más importantes como Meditaciones metafísicas, 1641, o Principios de Filosofía, 1644. En 1663, Robert Hooke, Inglaterra, descubrió las células por medio de observación en microscopio. En 1687, Isaac Newton, Inglaterra, publicó sus principios matemáticos, Principia Mathematica, donde expuso sus 3 leyes del movimiento. Dentro del arte, hubo 2 eventos que cambiarían ciertos parámetros estéticos del Renacimiento, especialmente por el culto a la razón en detrimento de otras creencias religiosas o paganas. El nacimiento del neoclasicismo, que consistía en una recuperación o relectura del arte clásico griego, que daría como resultado el redescubrimiento de las ciudades griegas. Herculano en 1738 y
Pompeya en 1748, que sirvieron de punto de convergencia junto a Roma para diferentes artistas e intelectuales. Listo, Lilian, hasta ahí, gracias. Entonces, chicos, esto no surgió de la nada. Listo, esto no fue que apareció y ya, no. Se venía construyendo mediante el recorrido, el traspaso y el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner una que ustedes conocen, que toda la vida han conocido desde muy pequeños, que es ¿cuál? La del Quijote. ¿Listo? Se suponía que la literatura hablaba sobre la realidad. ¿Quién me dice por qué el Quijote fue como un cambio en la literatura? ¿El Quijote hablaba de la realidad o de qué hablaba? ¿Ustedes qué creen? Ustedes me imagino que lo conocen. De la realidad. ¿Sí hablaba todo de la realidad? No, todo no. Era la imaginación, la fantasía. A veces hablaba de la imaginación. Ujú, por ahí alguien escuché en el fondo que hablaba de la imaginación y la fantasía. Y yo, profesor Benavides. Yo fui igual Ángel. ¿Qué hechos Ah, ¿qué va? fantásticos? Fui yo. Bueno. ¿Qué hechos fantásticos ustedes pueden nombrar del Quijote de la Mancha? Es que él habla del futuro también. Sus hazañas, profe. El heroísmo de Don Quijote. Ajá. Pero ¿qué Hay una cosas? novela que dice que El Quijote de la Mancha lo hacían creer como una persona que estaba ¿qué? loco, sí, profe. Él Ajá, leía libros de caballería y él ajá. imaginaba que peleaba contra dragones y en realidad él era un Ah, tonto. muy bien, Jonathan, excelente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están hablando de un hombre, ¿cierto? Un hombre normal, pero en su imaginación ya empezaron a surgir cierto tipo de cosas que no pertenecían a la realidad, ¿cierto? Como lo que nombraba Jonathan. Entonces, no fue que desde un momento la literatura fantástica apareció y ya, sino que se fue construyendo, listo, poco a poco, ¿cierto? Porque en este tiempo los libros que no hablaban de la realidad no se dejaban publicar, ¿listo? Entonces, claramente, algunos eran anónimos y demás, pero era prohibido, por así decirlo, empezar a redactar cosas que no pertenecían a la realidad y que no tenían que ver con la religión. Ya después se empezó a liberar un poco más, ¿cierto? A dar como un poco más de libertad y ya ahí sí se empezó a valorar y a dejar, pues, eh, un poco que redactaran sobre este tipo de cosas fantásticas, ¿listo? Aquí encontramos entonces también temas que tienen que ver no solo con literatura, sino también con la matemática, con la física, con la biología y demás, ¿listo? Entonces, vamos con la última parte, con la penúltima. ¿Quién me quiere ayudar? Dentro de la arquitectura, ¿alguien? ¿Nadie? Yo, profe. Dale. Dentro de la arquitectura, por inspiración greco-romana, se construyeron obras monumentales como la Puerta de Brandeburgo, 1791 en Alemania, o edificios con modelo de panteón como la iglesia de la Gran Madre de Dio en 1814 en Italia. Ok, perfecto. Entonces, hubieron cambios en literatura, en arte, como lo vimos, también en arquitectura. ¿Listo? Entonces empezaron a construir cierto tipo de monumentos que supuestamente eran imposibles de construir, pero si ustedes se dan cuenta, mediante la imaginación, ¿cierto? Y mediante las ideas que surgen, se pudo realizar. ¿Listo? Grandes construcciones como esas, como grandes cámaras de escasa luz, van a servir de inspiración. Recuerden, esto tiene que ver mucho con la inspiración y la imaginación para escritores como Horace Walpole en su obra El castillo de Otranto en 1764, obra que a su vez sirve de ejemplo ilustrativo de la aristocracia de su época. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí encontramos varios de los autores y también encontramos ilustraciones. Ah, bueno, ¿qué es esto que ven acá? ¿De qué le ven forma?
Ay, profe, algo para no sé. No se Un asusten. árbol, profe. Esperen y lo acerco un poquito más. Como unos De un árbol, profe. De un árbol. Árbol, lobos, un un hombre cuerpo lobo, un cuerpo espín. Bueno, también. ¿Esto tiene forma de qué? de un De un lobo. hombre. De un hombre lobo. ¿Listo? Podríamos deducir que podría ser un hombre lobo. Los hombres lobos también pertenecen a la fantasía, ¿no? ¿Quién sabe si existan? ¿Quién sabe si no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí o será que no? No existen. ¿No? Por mi parte no existen. ¿Qué creen los demás? No, profe, yo no creo en eso. No, profe, no existe. No, profe. Ok, ¿Cómo perfecto. va a ser posible? Listo. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes ya estuvieron muy atentos a la explicación, ¿cierto?, del contexto histórico, por medio de un dibujo nada más, ustedes van a expresar cómo fue el cambio desde la realidad a lo fantástico. ¿Listo? Van a mirar cómo se van a idear, van a utilizar su creatividad y van a mirar cómo por medio de un dibujo pueden expresar ese cambio que hubo desde la realidad hacia lo fantástico. ¿Listo? ¿Cómo se generó ese cambio? ¿Listo? Entonces ya les di un ejemplo con el Quijote, con el tema de la matemática, de la biología, ¿cierto? Que antes todo era mediante la religión y ya después se empezó a ligar un poco más a otros temas. Entonces van a representar ese cambio por medio de un dibujo nada más. ¿Listo? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Ninguna, profe. Listo. Entonces pueden empezar a hacerlo. ¿Listo? Yo voy a ir llamando Una lista. pregunta. Dime. O sea, el dibujo tiene que ser parte como de la imaginación, ¿sí? De ustedes. De ustedes. Ah, ok. Entonces van a Entonces lo que nosotros queramos, ¿sí? Una imaginación donde que nosotros queramos, que no sé cómo explicarlo. Sí, pero van a representar, en ese dibujo tienen que representar el cambio que hubo desde lo real, ¿cierto? Desde que todo era realidad hasta el cambio que hubo cuando se empezó a creer en la fantasía. ¿Listo? Ah, vale, Entonces, profe, ahora sí ya entendí. ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, antes la literatura era sobre qué, sobre la religión, ¿cierto? Y el cambio que hubo es que se empezó a crear literatura desde otros temas. ¿Eran reales o no? Lo sabemos, pero pues queda como esa duda de si existe o si definitivamente no. Sí, Lillen, lo puedes hacer, no hay problema. Chicos, voy a ir llamando lista mientras tanto. Un momentico. Asistencia, hoy estamos a 22 del 20, del 10, del 20. O sea, por medio de un dibujo van a representar el cambio que hubo. O sea, cómo se empezó o cómo se creó la literatura fantástica. ¿Listo? Nicola Maya. No sé si Nicole. Bueno, yo ahí te veo, pero igual creo que no te sirve el micrófono si no estoy mal. Cristian Camilo. Cristian. Ángel Benavides. Gente. Ok. Dana Bermúdez. Dana. ¿Qué pasó con Dana? Señora, Listo. señora, Ya, cariño, pues estaba es que se escucha recortado porque es que lo que pasa es que el internet está como un poquitico malo. tranquila, no te preocupes. Catherine, Jimena y Mariana. Presente. Presente. Ok. Daniela y Wilder. Presente, profe. Ujú. Wilder. No, Wilder no está conectado. A ver. Chicos, ¿ustedes supieron algo de Laura Castañeda?